En ese lugar, sede de la Policía de Represión del régimen, permanecen arbitrariamente detenidos decenas de presos políticos sometidos a violaciones de los derechos humanos y a todo tipo de agresiones que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Mientras el régimen hace mofa de su crueldad, cientos de presos políticos continúan aislados, torturados y en peligro de morir. La exhibición de fuegos artificiales y luces LED desde el helicoide ha sido considerada como una burla del régimen hacia las víctimas y hacia la comunidad internacional. La estrategia de adelantar las festividades navideñas en Venezuela mediante decreto 2 meses antes de diciembre busca distraer la atención ante la profunda crisis social, económica y política que agobia a la población. Y ocurre además en medio del poderoso despliegue militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe contra grupos narcoterroristas vinculados, relacionados con el régimen de Maduro, como el Cartel de los Soles. Mientras ardía la pólvora sobre el helicoide, sigue vigente la recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro. De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, al 29 de septiembre de 2025 se registran 838 presos políticos en Venezuela. El nuevo reporte publicado indica que entre los detenidos hay 735 hombres y 103 mujeres. El documento señala además que 665 de los presos son militares y 173 son civiles. Según el listado, que incluye 834 adultos y 4 adolescentes, en Venezuela hay 94 personas con nacionalidad extranjera detenidas por razones políticas. La mayoría de los detenidos fueron capturados después de los comicios presidenciales de julio de 2024. Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado, escuchen la cifra, 18.503 casos que tipifica como detenciones políticas en el país. Hablamos de Pedro Guanipa, tiene 57 años, detenido el 26 de septiembre del 2024 y estuvo la Navidad del 2024 tras los barrotes del régimen. Hoy tiene arresto domiciliario. Es un opositor venezolano vinculado al partido Primero Justicia con una trayectoria activa en el estado Zulia. Hermano de Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa, también dirigentes de Primero Justicia. Fue precandidato presidencial por su partido, aunque quedó en segundo lugar en las elecciones internas del 2023. En agosto de 2025, Guanipa fue incluido en un grupo de 13 presos políticos que fueron excarcelados. Sin embargo, no se trató de libertad plena. Se le impusieron medidas cautelares como la prisión domiciliaria, lo que implica que sigue bajo restricciones. Viayo Pilieri, de 60 años, detenido el 28 de agosto del 2024. Lleva preso 1 año, 1 mes y 5 días. También lleva una Navidad tras las rejas por cuestionar al régimen opresor. Fue el coordinador nacional del partido Convergencia y miembro del equipo de campaña Comando con Venezuela, liderado por Edmundo González Urrutia. Fue diputado también a la Asamblea Nacional y fue arrestado tras su participación en una protesta convocada por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado, en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Pero además, Pilieri ha estado en completo aislamiento, sin acceso a visitas familiares ni representación legal. Padece hipertensión, problemas gastrointestinales severos y desgaste óseo. Perkins Rocha, cercano a cumplir 63 años, fue detenido el 27 de agosto del 2024. Lleva detenido 1 año, 1 mes y 6 días. Es decir, al menos una Navidad la ha pasado en los calabozos del helicoide. Es abogado especializado en Derecho Público, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional. Asesor jurídico y representante ante el Consejo Nacional Electoral. Nunca fue revelada una orden pública de aprehensión en su contra. El régimen le imputó varios delitos por parte de la Fiscalía madurista, entre ellos terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio. Ha estado
incomunicado y ha estado aislado. No ha podido comunicarse con su familia, no ha permitido tampoco recibir visitas y no se le ha permitido elegir abogado. Rocha padece afecciones serias como hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis, y denunció además que no se le había permitido recibir atención médica ni acceso a médicos de confianza. Tenemos que hablar también en esta lista de presos políticos de Roland Carreño, quien cumple 60 años el próximo 12 de octubre. Fue detenido el 27 de octubre del 2020 y puesto en libertad el 19 de octubre del 2023. Luego de su liberación fue detenido nuevamente el 2 de agosto del 2024. Ha pasado más de 2 navidades allí, en el Helicoide. Coordinador operativo nacional del partido opositor Voluntad Popular. Fue acusado por el régimen de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, entre otros. No tiene acceso a abogados de confianza ni a sus familiares. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han manifestado que su detención es arbitraria y demandan su liberación inmediata. Freddy Superlano, de 49 años, fue detenido el 30 de julio del 2024. Lleva 1 año, 2 meses y 3 días en esta sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La Navidad del 2024 no pudo estar junto a su familia, sino tras las rejas, bajo el asedio de los funcionarios maduristas. Detenido en el contexto de denuncias de fraude electoral tras las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela. El régimen de Maduro lo señala de traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, entre otros delitos. No se le ha permitido ver a sus abogados ni a su familia. No ha tenido acceso a visitas. Tampoco ha sido presentado ante un tribunal, lo que implica violaciones al debido proceso. Está bajo aislamiento total. En el programa La Mañana de NTN 24, Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela, dijo que la exhibición de fuegos artificiales desde el centro de torturas de El Helicoide para dar la apertura a la anticipada Navidad en el país fue una muestra de sadismo, fue una muestra de crueldad, una burla a las víctimas y sobre todo a sus familias. Lo que presenciamos anoche desde El Helicoide no fue un festejo navideño. Fue una demostración de sadismo, crueldad y burla macabra. El régimen de Nicolás Maduro lanzó un show de luces y fuegos artificiales desde su mayor centro de torturas, intentando desesperadamente tapar el horror con la propaganda. Es una afrenta directa a la dignidad humana, a las víctimas y a sus familiares. Y debemos ser claros, el Helicoide es solo la punta de un iceberg de terror. La crueldad no se limita a un solo edificio. En todo el país, cientos de venezolanos secuestrados por motivos políticos son arrojados a una red de centros de reclusión donde imperan las condiciones infrahumanas. Estamos hablando del Rodeo, de Yare, de Tocorón, solo por nombrar algunos. Bajo estas luces de fantasía, hay venezolanos sometidos a la realidad que mostró la misión de determinación de los derechos de la ONU en su último informe, hablando de descargas eléctricas, de asfixia con bolsa, de posiciones de tortura como la crucifixión y a vivir en el hacinamiento más brutal sin acceso a comida adecuada, a medicina ni condiciones sanitarias. Es lo que vemos que el régimen de Nicolás Maduro prácticamente está arrojando. Esto no es un problema penitenciario, es un sistema de castigo, tortura y aniquilamiento ordenado desde el poder. Son crímenes de lesa humanidad. Este acto de lanzar fuegos artificiales es una tortura psicológica adicional incluso para los presos políticos y sus familiares.